Buenas noches, Dios les bendiga. Les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión de hoy. Quiero agradecerles que se estén conectando con nuestro pastor José de Jesús Gómez, con el pastor Isaías, con una servidora Araceli Martínez. Damos gracias a Dios por la iglesia virtual que Dios nos ha dado. Vemos que poco a poco pues se va conectando más personas, más hermanos. Que Dios me los bendiga. Quiero enviar un cordial saludo de parte de nuestro pastor José de Jesús Gómez a todos los que se conectan. Que Dios me los bendiga. Enviamos saludos a Tijuana, a la pastora Noemí, a Zacatecas, Fresnillo, a la pastora Guillermina, de Washington y Everest, al pastor Gil, al pastor Sergio y a la pastora Ros. Deseo que estén bien y vamos a abrir la palabra en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 1. Amén. Dice así la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Amén. Bienvenidos a la transmisión. Vamos a hacer una oración, hermanos, ahí donde está. Le agradecería que me acompañe. Dios le bendiga, hermana Lupita Gómez. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te pido, Señor, en esta hora que sea tu Santo Espíritu el que hable a nuestras vidas. Bendito Padre, que por el poder de tu nombre, por el poder de tu sangre, Señor, esta atmósfera sea encapsulada en una atmósfera celestial, quitando de nosotros todo cansancio, toda aflicción de espíritu, toda preocupación, todo sueño. Te pido, bendito Padre Celestial, que tú seas, oh Señor, guardando nuestro corazón, Señor, tatuando tu palabra con punta diamante, oh Señor de la gloria, y que tú seas, oh Señor, edificando nuestras vidas. Sabemos, Señor, que estamos en los últimos tiempos y anhelamos, oh Padre, que sigas constituyendo los 5 ministerios que dejaste establecidos en tu palabra: el ministerio del maestro, pastor, evangelista, profeta y maestro. Te pido, Señor de la gloria, en esta hora, unción para enseñar y unción para aprender. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos nuestras vidas en tus preciosas manos. Queremos, oh Señor de la gloria, que nuestro corazón arda, Señor, al recibir tu palabra, y que tu palabra caiga en buena tierra. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén. Vamos a estar hablando, hermano, de los 5 ministerios. Hoy vamos a empezar con el ministerio del maestro. Veíamos, hermano, que desde tiempos antiguos en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Como puede usted ver aquí, este ministerio está enlazado con el ministerio del profeta, ¿verdad? Sabemos que son 5 los ministerios, pero en la palabra estos 2 ministerios vienen enlazados. Aquí, hermano, vamos a ver qué quiere decir la palabra maestro. En el griego, didaskalos quiere decir uno que enseña acerca de las cosas de Dios y los deberes de los hombres. Amén. Dios le bendiga, hermana Carmen, hermana Pau Cruz. Entonces, hermano, la palabra maestro significa, dice, uno que enseña acerca de las cosas de Dios y los deberes de los hombres. ¿Verdad? Vamos a ver en la cuestión terrenal, nosotros como hombres, qué deberes tenemos como maestros, ¿verdad? Cuando enseñamos las cosas de Dios. Dice que maestro también es uno que es apto para enseñar.
a aquellos que en las iglesias cristianas emprenden el trabajo de enseñanza con la ayuda especial del Espíritu Santo, con guianza y con revelación de parte del Espíritu de Dios. Amén. ¿Qué es revelación? Es la manifestación de algo secreto, de algo encubierto por Dios a los hombres, ¿verdad? Algo que no pueden saber por sí mismos, sino que provienen del Espíritu Santo, como dijimos antes. ¿Verdad? Hermano, vamos al libro de el segundo libro de Crónicas, ¿verdad? Capítulo 17, versos 7 al 9. Dice, en el año tercero de su reinado envió a sus oficiales Benjail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías. ¿Para qué? Para que enseñaran en las ciudades de Judá. Ellos enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley del Señor y recorrieron todas las ciudades de Judá y enseñaron al pueblo. A la luz de este pasaje analicemos qué características, qué tipología de un maestro de la palabra, ¿verdad? ¿Cuáles son? En él vamos a poder ver la necesidad de maestros en medio del pueblo y su ministración en la enseñanza, complementada con los sacerdotes y los levitas, ¿verdad? Conjuntamente con otros ministerios como podemos ver dentro de ellos la alabanza. Vamos a ver qué quiere decir Benail. Dios le bendiga, pastor amado, que así sea, que Dios nos respalde. Gloria a Dios. Vamos a ver qué quiere decir Benail. Significa hijo de fuerza. Un maestro de la palabra se caracteriza por la firmeza, por la autoridad y la seguridad con la que expone la palabra. ¿Verdad? Podemos ver que en este libro de Crónicas dice que había ahí varios reunidos y estamos analizando ahorita los nombres de cada uno, qué significa. Entonces Benail es hijo de fuerza y esas características tiene que tener un maestro. Hablar con firmeza, con seguridad y con autoridad. Recordemos el pasaje de Jesús cuando enseñaba, que todos decían que ¿quién es este? Dice que enseña como quien tiene autoridad. Esa autoridad, hermano, proviene del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a ver qué quiere decir Abdías. Abdías significa siervo de Jehová. Es considerado y reconocido como un siervo de Dios. Al ser siervo de Dios, Dios es el que lo va a respaldar. Amén. ¿Qué significa Zacarías? Jehová recuerda. La fuente de su inspiración y revelación es total y completamente de parte de Dios. Esto le permite llegar a lo más profundo de la palabra y entender fácilmente lo que a otros no les es revelado, ¿verdad? Cuando un servidor de Dios se profundiza en la palabra, Dios, conforme más nos vamos consagrando, vamos buscando, Él nos va revelando más de sus tesoros escondidos, de sus secretos más guardados, ¿verdad? Dios es bueno, hermano, y Él nos permite profundizarnos y conocer más de su palabra. Vamos a ver, hermano, que esa inspiración nos la va a dar el Espíritu Santo y esa revelación nos la va a dar el Espíritu Santo. Natanael significa dado por Dios. El maestro debe de reconocer que la sabiduría no proviene de él, que proviene de lo alto, que proviene directamente de Dios y que solamente somos instrumentos utilizados por el Señor para exponer su palabra con entendimiento, con sabiduría y con revelación, como lo dijimos hace un rato. Esa humildad se debe de conservar siempre, no importando qué lugar pueda darle la gente a ese maestro, ¿verdad? No importando que a veces ocupa un lugar de privilegio, no se debe de sentir más importante que otros ministerios, porque todos los ministerios son importantes, son muy importantes y debemos de reconocer que todo ese conocimiento, esa inteligencia, esa sabiduría proviene directamente de Dios, no es de nosotros.
¿verdad? Por ello debemos de conservar la humildad siempre. Nuestro Señor Jesús ejemplo nos dio como todo un maestro, que Él jamás perdió esa humildad, ese amor, ¿verdad? Sabiendo que este ministerio es por Dios y que Él es el que da vida al ministerio. Amén. ¿Cómo es dado esto? Mediante el haber sido escogido y mediante haberlo constituido como maestro a todos aquellos que tienen este ministerio. Por tanto, Dios nos da a saber administrar los misterios de Dios. Esto es un punto muy importante, hermano, porque Dios cuando da la revelación, cuando da el conocimiento y la sabiduría de lo alto, como ministros en el ministerio del Maestro tenemos que saber administrar todo ese conocimiento. ¿Qué significa esto de saber administrar? Saber en qué momento lo voy a utilizar, para qué lo voy a utilizar y a quién, en quién lo voy a utilizar, ¿verdad? No, este conocimiento no debe de ser utilizado para otros fines que no sean más que edificar el cuerpo de Cristo. A lo largo de esta enseñanza vamos a ir viendo cuán importante es esto, amén. Otro de los nombres que está dentro de este pasaje es Micaías. ¿Quién como el Señor? Eso es lo que significa. De la misma forma que deben hacerlo los demás ministerios, el Maestro debe de dar siempre toda la gloria a nuestro Dios y el reconocimiento a nuestro Dios, porque Él es el que constituye y Él es el dador de todos los dones y de todos los ministerios. Amén. No dijimos que nada proviene de nosotros. No es porque nosotros haya algo muy especial, sino es por la gracia de Dios y es por su amor. Amén. ¿Qué señales y qué funciones debe de tener el maestro de la palabra? Según el libro de Mateo capítulo 13, verso 11, dice, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Verdad? Vamos a ver, dice revelación de la palabra, es lo que dice este pasaje. La primera y mayor contundente señal de un maestro de la palabra es la revelación, que Dios le concede para entender la palabra, porque ¿qué dice la escritura? Que tenemos que tener la revelación, porque dice la letra mata, más el espíritu vivifica. Como primera y mayor señal contundente, ¿qué quiere decir contundente? Que cuando se expone la palabra debe de exponerse con tal convicción que no deje nada a la duda. No debe de dejar lugar a ninguna discusión, debe de ser muy clara, ¿sí? Muy específica. ¿Qué dice en Romanos capítulo 7, verso 6? Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. A través del Espíritu Santo vamos a lograr esto, porque dijimos que la letra mata, pero el Espíritu vivifica, según 2 capítulo 3, verso del 4 al 8. ¿Verdad? Vamos a ver también qué dice 2 capítulo 3, verso 14. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces vimos como primer punto que una de las señales debe de ser revelación de la palabra de una manera contundente. ¿Cuál es otra señal? ¿Verdad? Diligencia en el estudio. ¿Qué quiere decir diligente? Que sea responsable, que tiene que poner mucho esmero y mucho interés en lo que hace. El buen maestro no se confía de que su ministerio fluye por la gracia de Dios. Es un ministerio diligente en el estudio y constantemente está escudriñando y buscando mayor revelación.
Por tanto, tiene que ser muy interesado en las cosas del Señor. ¿Qué dice el libro de Juan capítulo 3, verso 11? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Aquí Jesús hablaba de una manera clara y directa. Es decir, el maestro tiene que tener la habilidad de dar lo profundo con gran sencillez. Pero lo que parece muy sencillo tiene una gran profundidad, ¿verdad? Aquí el maestro tiene que exponerlo así, con mucha claridad, pero dentro de esa sencillez con profundidad. Dice segunda de Timoteo capítulo 2 verso 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Es importante que veamos, hermano, que el ministerio de maestro es muy básico en toda congregación, porque para que el pueblo de Dios no perezca, tiene que tener conocimiento. Recordemos el pasaje que dice, porque mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. En toda congregación debe de haber maestros. Gloria a Dios por nuestro pastor José de Jesús Gómez, ¿verdad? Porque Dios le ha dado ese ministerio, esa capacidad, esa habilidad, ¿verdad? De que con sencillez expone la palabra y con gran profundidad. Él es un buen maestro. Mis respetos para él, ¿verdad? Hemos aprendido mucho de él. Dios le usa mucho en este ministerio, ¿verdad? Y pues en todo cuerpo de Cristo debe de haber maestros para que el conocimiento sobre de quién es nuestro Dios, en quién estamos confiando nuestra alma, ¿verdad? Y ser conocedores de que Él es el Dios de toda carne, ¿verdad? Porque todas las almas son suyas y Él está preocupado porque nosotros conozcamos todas sus promesas, conozcamos qué es lo que tenemos que hacer para permanecer en el reino, para no perder la salvación. Todo eso, hermano, lo aprendemos gracias a los maestros, gracias a que nuestro Señor Jesús, el Espíritu Santo de Dios, inspiró a los apóstoles, profetas para escribir la palabra que nos dejó como legado para poder estar, hermano, muy conocedores de todo lo que Él quiere de nosotros, de lo que espera de nosotros y de lo que nosotros necesitamos de Él. Amén. Dios le bendiga, hermano Josué Alcalá, hermano Waldo García Cepeda. Dios les bendiga. Entonces, otra señal, hermano, que tiene que tener el maestro es la fidelidad a la palabra recibida. Vamos a hablar, usted ha oído hablar de la fidelidad, por ejemplo, de un aparato, de un instrumento que se conecta a bocinas y se habla de la fidelidad del sonido. Aquí vamos a hablar de la fidelidad como de algo que con esa actitud y con esa virtud de dar cumplimiento se hable de la palabra de Dios. No debemos de forzarla, no debemos de torcerla. Tenemos que exponerla con claridad, tenemos que limitarnos a enseñar lo que Dios quiere que enseñemos. No tenemos que buscar constantemente el querer convencer, porque el Espíritu Santo de Dios es el que va a convencer. Como mediante la constante gracia de Dios, la voluntad de Dios en nosotros, ¿verdad? Para exponer su palabra, no buscando hablar lo que yo creo, no buscando hablar de mí, sino buscando hablar del testimonio de Jesucristo, de la palabra de Dios, exponiéndola de una manera fiel y verdadera, ¿verdad? Sin estarla acomodando, sin estarla forzando, ¿verdad? Tiene que ser expuesta con fidelidad como Dios desea que lo hagamos. Amén. Vemos, hermano, que el ministerio del maestro tiene funciones muy especiales en el cuerpo de Cristo. Dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, verso 27, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas
es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él, ¿verdad? Esa unción que viene del Espíritu Santo se tiene que estar renovando. El aceite, hermano, es como el aceite que cada día el Espíritu Santo nos da. Cada día Él nos da una unción nueva, una unción fresca. Amén. Tenemos que estarnos renovando nuestro entendimiento en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que seguir caminando hacia la meta del supremo llamamiento y conforme nosotros vamos caminando, ¿verdad? Se van perfeccionando los dones, se van perfeccionando los ministerios. En este caso del que estamos hablando es el del maestro, pero dice aquí que esa unción que recibimos debe de permanecer, ¿verdad? Dice que es una unción que viene directamente de Dios, ¿verdad? Porque ella es verdadera, ella es algo que proviene de Dios y que se está renovando, ¿verdad? Podemos ver, hermano, que la palabra del Señor es inagotable. Es un libro tan especial que los mismos científicos se impresionan, porque a pesar que tiene escrito más de 2000 años, ¿verdad? Es una palabra fiel y es verdadera. Las profecías se siguen cumpliendo y aquel que la lee, hermano, obviamente recibe dones, recibe revelación, recibe muchas cosas de parte de Dios. Recordemos también, ¿verdad?, que la palabra hermosea el rostro. No solamente es aplicada, ¿verdad?, a edificar el cuerpo de Cristo, también a edificarnos en nuestra persona, a perfeccionar ese conocimiento que Dios anhela que tengamos sobre Él, que sepamos exactamente quién es nuestro Dios, todo lo que Él es capaz de hacer y todo lo que Él nos enseña. Por tanto, el maestro tiene que enseñar con unción, ¿verdad? Vamos al libro de Isaías, al capítulo 10, vamos a leer el verso 27, amén. Lo invito a que lo busque ahí en su Biblia, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Vamos a ese pasaje tan hermoso de Isaías, capítulo 10, verso 27. Dice así la palabra del Señor: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Algo que también es una ganancia cuando hay un maestro que enseña es que todos los yugos se pudren, ¿verdad? Por causa de esa unción que el Espíritu Santo da a quien está exponiendo la palabra, amén. Dice la palabra de Dios, su exposición de la palabra y la enseñanza debe de ir acompañada con unción. La unción va a cumplir su función quemando todo yugo, desatando amarras, ¿verdad? Desatando todas las ataduras que a veces estancan una congregación o que a veces estancan nuestra vida, ¿verdad? O nuestro crecimiento espiritual hacia una madurez. La enseñanza del Maestro va a provocar satisfacción y llenura del Espíritu Santo tanto en nosotros como en el pueblo de Dios. Aquel que llega a escuchar no se puede ir igual, amén, se debe de ir diferente. Vamos al libro de Marcos, capítulo 1, verso 21. Dice: entraron en Capernaum y enseguida en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y he aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen.
Vea, hermano, cómo la palabra que se expone con unción del Espíritu Santo lleva consigo autoridad, no solamente para que nuestro espíritu reconozca esa autoridad de parte de Dios, sino también las potestades. Vea, hermano, de qué manera tan impresionante Jesús habló al espíritu inmundo y bastó que le dijera, cállate y sal de él para que este espíritu se fuera huyendo. Así de que, hermano, la autoridad no solamente es hacia los que nos escuchan, sino también a las potestades. Amén. Eso es muy impresionante, hermano, y podemos confirmar y corroborar que la palabra de Dios es viva y que es eficaz. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10. Dice la palabra del Señor. Aquí viendo, hermano, que otra función del maestro es no provocar divisiones. Dice esta palabra, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Un maestro, hermano, no va a provocar divisiones. ¿Verdad? Esto estamos hablándolo a colación de que en estos postreros tiempos habría falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos apóstoles. ¿Verdad? Vamos a ver, hermano, cómo aquí un verdadero maestro de parte del Señor es el que promueve la unidad del cuerpo de Cristo. Dice Primera de Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. ¿A qué me refiero con esto, hermano? Que nos tenemos que fundamentar en la roca que es Cristo. El Evangelio ya está escrito. Nada hay nuevo debajo del sol, dice la palabra. Todo lo que fue en el Antiguo Testamento es sombra y figura del Nuevo. Dice Apocalipsis, a todo aquel que le quite o le añada, vendrán sobre él las plagas de Egipto. No podemos, hermano, cambiar el Evangelio de Jesucristo que ya está escrito. Y esto lo digo, hermano, por todas las falsas doctrinas que se levantan en contra del conocimiento de la palabra de Dios, en contra de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos anticristos en estos tiempos, hay falsas doctrinas que niegan que hay un lago de fuego, que hay un infierno, falsas doctrinas que hablan de reencarnación como si se hablase de muchas oportunidades que podamos tener para arrepentirnos y que se puede vivir como quiera. Eso es un engaño y es una falacia. Tenemos que, hermano, edificar sobre la roca que es Cristo. No hay otro fundamento. Por eso dice aquí, con mucho cuidado viendo cómo se edifica, ¿verdad? Cómo dice, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica. Encima de dónde? Del fundamento. ¿Verdad? Recordemos que hasta en esto entra, hermano, que no debemos de caer en la necedad, no como esos hombres necios que edificaron en la arena, que dice que vinieron tormentas, vinieron vientos contrarios y su casa cayó, sino fundamentémonos en Jesús, que es la roca, nuestro Cristo, ¿verdad? Fundamentados ahí, hermano, no importa que venga tu vida, no importa que venga la congregación, porque esa congregación no se perderá, no se dispersará, porque está fundamentada en el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Así como el hombre sabio dice que edificó en la roca, vinieron vientos, vinieron tempestades y la casa no cayó. Entonces, hermano, edifiquemos sobre el fundamento. Algo muy importante también sobre qué fundamento estamos en Cristo, en el fundamento apostólico. Esto, hermano, es muy importante. ¿Verdad? Muchas doctrinas enseñan que los apóstoles fueron los que estuvieron con Jesús y que ya no hay más apóstoles. Tenemos que reconocer el ministerio apostólico, ¿verdad? El maestro de la palabra no enseña algo diferente al pueblo que los demás ministerios. Recordemos nuevamente que el fundamento, la base doctrinal, es fundamentada por el apóstol. El maestro va a edificar sobre ese fundamento. Dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 1, tú pues, hijo, fortalécete
en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Verdad? Tenemos que, hermano, así como nosotros hemos sido instruidos por nuestro pastor en un crecimiento espiritual, el pastor nos va confiando, ¿verdad?, de lo que vamos aprendiendo. Así nuestro Dios, hermano, los que ha levantado en los ministerios apostólicos de maestros, los que ya mencionamos, Dios va confiando, ¿verdad? Dijimos que va enseñando a ser administradores de los misterios del reino. Y eso es un privilegio, hermano, ¿verdad? Todo aquel que se esmera en conocer la palabra, que tiene el interés, él es muy bueno que también se convierta en maestro de su familia, en maestro en su casa, ¿verdad? Y de gracia recibimos, debemos dar de gracia. El conocimiento tiene que fluir, no se tiene que acaparar en un egoísmo, en estar controlando a quién sí le damos, a quién no le damos, porque nuestro Dios, nuestro amado Señor Jesús no hizo acepción de personas, amén. Él dejó el conocimiento para todo aquel que se interese en Él y para eso fuimos llamados, hermano, amén. Entonces, tenemos, hermano, que tratar de ser hombres fieles, ¿verdad? Dice que sean idóneos para enseñar. Hombres fieles, me recuerda esto a cuando el Señor se sentía muy satisfecho con Moisés, que decía que él había sido fiel en toda la casa de Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Dios me la bendiga, hermana Cristina Rodríguez Tobar. Gloria a Dios, bendiciones de lo alto. Otra función del maestro en el cuerpo de Cristo es que hace discípulos. El maestro funciona dentro de la iglesia multiplicándose en otros, es decir, hacer discípulos, gente que sea imitadora de lo bueno, ¿verdad? Esto es muy necesario, ¿verdad? Es necesaria la administración del maestro para ser discípulos, ya que el mandato de Jesús fue en Mateo 28, recordemos, ir y hacer discípulos. Ese es un mandato, perdón, hermano. Esto es muy importante que lo sepamos. Hay algunas congregaciones, hermano, donde el egoísmo es tal que solamente el mismo pastor es el que enseña todo el tiempo, ¿verdad? Y no se ve un crecimiento en la congregación, siempre tiene sentados a todos. Gloria a Dios por mi pastor, porque él no es egoísta, hermano. Y así debe de ser correctamente un maestro, ¿verdad? Tiene que enseñar y tiene que multiplicarse en los demás, ¿verdad? Porque si no es así, hermano, algo anda mal, algo está funcionando mal. Amén. Tenemos que obedecer ese mandato. Por ello es muy necesario que el maestro se multiplique, ¿verdad? Así como los otros ministerios en el cuerpo de Cristo. Se tiene que multiplicar en otros. Nuestro Dios, hermano, es un Dios de multiplicación. Amén. Dice el libro de Efesios capítulo 4, verso 11 y 12. Dice, y Él mismo constituyó. En otras versiones dice, y Él dio a algunos, ¿verdad? Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vean cómo en este pasaje va unidos el ministerio de pastor y el de maestros, unidos. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que Dios ha enseñado, hermano, a través de la unción de su Santo Espíritu, no es con ningún otro fin más que para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir constituir? Es la acción y efecto de ser parte de un todo, conformar un todo, juntamente con Dios nuestro Padre Celestial y con nuestro Señor Jesucristo. No es nada más cuestión del hombre. Tiene que ser la cabeza, nuestro Padre Celestial, cabeza de Cristo y después la congregación. Los ministerios van ensamblados
con nuestro Señor Jesús y con nuestro Padre Celestial, conformando un todo, ¿verdad? No puede ser que el maestro se quiera sentir la cabeza de todo, desconociendo la unción que viene del Espíritu Santo. Muchos hermanos han caído en la vanagloria del hombre. A veces han logrado por lo que se han profundizado en la palabra, porque Dios les ha revelado, ¿verdad? Les ha revelado mucho, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, aquí en Isaías capítulo 11, dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Tenemos que buscar tener estos espíritus, hermano, para que no caigamos en el error de la vanagloria. Porque se ha visto, hermano, se ha visto, ¿verdad?, que gente que ha logrado tener un alto conocimiento de la palabra y de su revelación, se han perdido, hermano, en la vanagloria del hombre. Hoy quieren ocupar lugares de privilegio, si son llamados para predicar, quieren que se les hospeden los mejores hoteles, cobran el pasaje del avión. Pues eso no nos ha enseñado el Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que estar unidos, pastores y maestros, estos van de la mano, ¿verdad? También se debe de ser, todo pastor debe de ser un maestro de la palabra, porque él va a estar guiando a la congregación. ¿Y cómo la tiene que guiar? No por palabras vanas, no por un testimonio personal de él, sino por el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que tiene que tener de fundamento. El propósito de aprender del buen pastor y maestro de maestros, nuestro Señor Jesucristo, es tener la autoridad apostólica. Ese es el objetivo de esta enseñanza, porque esto nos dejó enseñado nuestro Señor en su palabra. Dice Jeremías 31:33. Fíjese, y vamos a hablar ahorita de algo que a mí me impactó. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y luego dice Ezequiel 36:26, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne. ¿Qué hizo? Nos hizo ministros de un nuevo pacto. Del Antiguo Testamento quitó el pacto de la letra que mata para poner el del espíritu que vivifica, ¿verdad? El primer pacto daba muerte y condenación, según Hechos capítulo 12, verso 24. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, un pacto nuevo, el pacto de la regeneración, un pacto que produce vida, un pacto que vivifica por la regeneración del Espíritu, por la obra de la obediencia de Jesucristo al Padre Celestial. Tuvimos esa grande ganancia de parte de esa obediencia que nuestro Señor Jesús tuvo ante el mandato del Padre Celestial de ir a la cruz, ¿verdad? No solamente nos dio vida eterna, no solamente nos ayudó a entrar al reino y tener la esperanza de la resucitación, sino que también por gracia nos dio el Espíritu Santo para que pudiéramos ganar mediante esa obediencia de nuestro Señor Jesús de ir a la cruz, ganar ese pacto de la regeneración y poder tener esa palabra tan hermosa que nos vivifica, que nos da vida y que nos da tantas promesas. Dice el libro de Juan capítulo 6 verso 63, el Espíritu es el que da vida. Amén. La carne, dice, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Por ello, hermano, vea, a mí me impacta esto, hermano, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que también su palabra nos limpia. Decía el Señor Jesús, porque vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Entonces, aparte de que la palabra, hermano, que se enseña,
también, hermano, nos limpia, va limpiando nuestra vida, así también limpia nuestro camino. Ahora, hermano, viene aquí una pregunta, ¿verdad? ¿Qué enseñamos? ¿Qué enseñamos? Aquellos que Dios nos ha dado el privilegio, pero también la responsabilidad de enseñar su palabra, ¿verdad? ¿Qué enseñamos? Esto es como una pregunta para todos aquellos pastores, para todos aquellos maestros, ¿verdad? Aquellos que exponen la palabra, ya sea en YouTube, en Facebook, ya sea en la congregación, sea en tu casa. ¿Qué es lo que estamos enseñando? Tenemos que preocuparnos por aprender del gran Maestro, nuestro Señor Jesucristo, y de nuestro pastor de pastores, también de nuestros maestros terrenales y de nuestro pastor terrenal, ¿verdad? Pero nos tenemos también que preocupar por otra pregunta. Ahorita dijimos preocuparnos de qué es lo que enseñamos. Ahora viene otra pregunta. Preocúpate porque ¿qué vas a hacer con lo que sabes? ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? Porque fíjate lo que dice Santiago en el capítulo 3, verso 1. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Quiénes los que enseñamos? Porque dice que lo que hablamos tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos recibiremos mayor condenación. Es decir, que si yo estoy hablando de que, por ejemplo, dice el Señor Jesús, que tú sí sea sí y tú no sea no. Si yo quedo en algo, tengo que cumplirlo. Yo debo de ser íntegra, debo de hacer lo que enseño, de que si enseño a que Dios dice que no debemos de robar, yo no debo de robar, que si Dios dice que no hay divorcio, no puedo divorciarme, que si Dios dice que debemos de usar nuestra boca para bendecir, no para maldecir, y yo maldigo, ¿cómo con esta boca voy a alabar a nuestro Dios? Y dice la palabra, porque no puede un río tener agua salada y agua dulce a la vez, ¿verdad? Entonces, hermano, tenemos que tener mucho cuidado de qué estamos haciendo con lo que estamos aprendiendo y qué es lo que estamos enseñando, ¿verdad? Si la unción que Dios nos ha dado, si toda esa gracia que ha depositado en nosotros para ser buenos administradores de su palabra, ¿qué he hecho con el conocimiento? ¿Lo he vendido por dinero? ¿Lo he cambiado por fama? ¿He buscado vanagloria del hombre? ¿O le estoy dando la gloria a nuestro Dios? Esa es la pregunta. Porque vea, hermano, dice Mateo capítulo 23, verso 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Dice, devoráis las casas de las viudas. No podemos, hermano, ir a enseñar de sanidad y si alguien está enfermo, orar por el enfermo y que sane y cobrar por ello. Dice el apóstol Pedro y al apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando se les ofrecía dinero, ¿verdad? Decían, perezcas tú y tu dinero. Porque decía el apóstol Pablo, el evangelio no tiene precio, ¿verdad? No se vende por dinero. La palabra del Señor es por gracia de Dios. No podemos, donde se comparte, estar cobrando dinero. No podemos estar buscando un lugar de privilegio a cambio de predicar la palabra. Tenemos que ser muy sabios en eso. Tenemos que ser muy diligentes, muy cuidadosos. Dice Santiago, dice, los que enseñan recibiremos, dice, mayor condenación. ¿Verdad? Porque Dios nos pedirá cuentas de lo que estamos enseñando. Y Él verá, porque Él pesa los corazones, con qué propósito lo hacemos, con qué propósito estamos pidiendo más conocimiento, ¿verdad? Dice el libro de Lucas capítulo 20, verso 45 al 47. Dice, y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación.
Por tanto, hermano, tengamos cuidado. Dice Lucas capítulo 12, verso 47. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Vea, hermano, qué fuerte está este pasaje. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Tenemos que instruirnos para aprender, para poder enseñar a nuestros hijos, para poder enseñar a nuestra familia. Y si estamos en una congregación y Dios nos ha dado de gracia, revelación de su palabra, tenemos que compartirla, ¿verdad? Y tenemos que cumplir ese mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. No tenemos excusa, hermano, la palabra está escrita. Tenemos que prepararnos, tenemos que hacerlo. Dice aquí, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Dios nos va a pedir un día cuentas, hermano. Tenemos la palabra profética más segura, que es nuestra Biblia. Palabra santa, ¿verdad? De nuestro Dios, la boca directamente de nuestro Dios, ¿verdad? Enseñándonos. Recordemos también que sí, ahí viene palabra del hombre y viene palabra también del diablo, pero principalmente, hermano, la palabra del Señor viene aquí y es la que Él nos revela. Tenemos que cumplir con ese mandato de ir y de hacer discípulos. Tenemos que prepararnos, hermano, no tenemos excusa. Y luego vea, dice más, el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Algunos dicen, mejor yo no enseño, mejor no leo, mejor no aprendo, entre menos sepa, menos se me demandará. Pero ya leímos antes que aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, dice que también recibirá muchos azotes. Así que no tenemos, hermano, escapatoria. Tú y yo no tenemos, porque Dios es bueno, ¿verdad? Vamos a ver, hermano, entonces que esto es, hermano, muy importante y también a la vez es preocupante, ¿verdad? Es preocupante porque tenemos, hermano, que por la gracia de Dios pedirle al Señor de sus espíritus, ¿verdad? Ya los leímos, dijimos que tenemos que pedir gracia de nuestro Señor Jesús para aprender, que Él nos revele su palabra, que Él nos enseñe sus secretos más guardados, sus tesoros escondidos, para que pueda, hermano, tener en nosotros el efecto de la palabra que nuestro Dios anhela y quiere, ¿verdad? Que conformando una vez el cuerpo de Cristo, en el día postrero formemos parte, hermano, de esa novia por la que viene nuestro Señor Jesucristo para esas bodas del Cordero, que con tanto anhelo esperamos tú y yo. ¿Verdad? Como cristianos no debemos de ignorar ese evento tan glorioso y tan grandioso que esperamos, que son las bodas del Cordero. Pero para ello, hermano, tenemos que estar preparados. ¿Y cómo nos vamos a preparar si no leemos, si no pedimos al Señor revelación de su palabra? Tenemos que instruirnos, hermano, y tenemos que dejarnos instruir por los que ya Dios mandó como maestros. Amén. Pero todos, hermano, anhelemos este ministerio, anhelémoslo y que sea con la perfecta revelación de nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. ¿Verdad? Que sea, hermano, que seamos maestros como lo fue Él, responsables, diligentes, humildes, ¿verdad? Bondadosos con las almas, porque nuestro Dios no desea que nadie se pierda. Él anhela que todos lleguemos al conocimiento de su palabra, a la estatura del varón perfecto que es Cristo, y que lleguemos a esas bodas del Cordero como esa novia
que se le permitió vestirse de lino fino y resplandeciente, sin arruga y sin mancha, ¿verdad? Para que estemos ahí presentes tú y yo como la esposa que espera encontrar el cordero cuando venga. Hay un pasaje muy triste que dice, ¿quién sabe si cuando Cristo venga hallará fe? Que no nos halle el Señor a ti y a mí sin estar preparados, hermano. Que nos encuentre preparados. Gloria a Dios, ¿verdad? Eso es lo que anhelamos y es lo que nuestro Dios espera de nosotros. Así que pues bueno, yo te pido que pues tratemos de ser diligentes en leer su palabra. Créeme, hermano, que conforme más te vas profundizando, más anhelo hay de conocer más a nuestro Dios. Es algo hermoso, ¿verdad? Conocerlo, tener más intimidad con Él y que Dios nos ayude, hermano, a todos, a mí también me incluyo, a que estemos leyendo con denuedo su palabra, que estemos buscando esos tesoros, que Dios tiene guardados para ti y para mí. Vimos, hermano, que dice que sus misterios no son para todos. Así de que nos debemos de considerar privilegiados porque Dios nos escogió para revelarnos esos secretos y esos misterios. Y pidámosle a Dios que nos haga buenos administradores de esos misterios, amén, porque ya vimos que al que más se le dé, más se le demandará. Pero no lo hagamos con miedo, hermano, porque Dios es bueno, Él es muy bueno y Él siempre nos va a estar guiando, ¿verdad? A toda verdad y a toda justicia, ¿verdad? Bueno, hermano, pues esta es la enseñanza del ministerio del Maestro. De aquí a 8 días, miércoles, que me vuelve a tocar, hablaremos del ministerio del profeta y así seguiremos. Estaremos dando los 5 ministerios. Amén. Yo espero que haya sido de bendición para tu vida. Pues vamos a darle gracias a Dios por esta hermosa enseñanza, hermano. Bendito Padre Celestial, en esta hora te damos la gloria y la honra, porque sabemos, Señor, que todas las cosas provienen de ti. Padre bendito, porque por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor estamos hoy vivos de pie ante ti, Señor, dándote esa gloria, Señor, que solo tú eres digno de recibir. Porque nosotros sin ti no somos nada, Señor, somos menos que polvo. Sin ti, Señor, no lograríamos nada. Esa sabiduría, ese conocimiento de lo alto, Señor, te pedimos que sea cada vez más para tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, danos esos 7 espíritus, Señor. Sabiduría, entendimiento, conocimiento, inteligencia. Ayúdanos, Señor, a tener temor de tu nombre. Bendito Padre Celestial, que sea todo hecho con responsabilidad, con diligencia, teniendo temor de ti, Señor, no torciendo el fundamento, tu palabra, Señor, sino estando fundamentados en Cristo, que es la roca para poder edificar encima de Él. Y poder, oh Señor de la gloria, que ese fundamento nos ayude a tener buenos cimientos para que no importando, Señor, cualquier viento de doctrina que venga, cualquier tormenta que vivamos en nuestra vida, nosotros no caigamos y al contrario, Señor, permanezcamos firmes hasta la venida de tu Hijo amado Jesucristo. Anhelamos ser, Señor, esa esposa preparada, Señor, para que podamos estar contigo en esas bodas del Cordero, evento glorioso que esperamos, Señor, con tanto anhelo, tu iglesia, tu servidora, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra y te pido, Señor, que renueve las fuerzas de mis hermanos para el día de mañana. Te damos gracias por tu provisión de hoy, por tus milagros, por tus señales, por tus prodigios, Señor. Te pido que de tu audiencia, Señor, si alguien está enfermo, tú le envíes sanidad. Renueva las fuerzas del que esté cansado. Dale fuerzas al que esté débil. Pon oído al sordo, vista al ciego y voz al mudo, Señor. Levanta al que esté paralizado, Señor, todo aquel que esté estancado en lo espiritual. Yo te pido, Señor, que tú le ayudes a salir de donde se encuentre, porque siempre tú tienes palabras de esperanzas para nosotros, Señor. Ayúdanos a renovar nuestra mente en obediencia a nuestro Señor Jesucristo y esperamos, Señor, de tu bendición y tu provisión para el día de mañana. Gracias, Señor. Que la gloria sea para ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén.
Descansa, hermano, que pase una linda noche. Nos vemos en la próxima transmisión. Dios le bendiga.